Buenos días, mi nombre es Cecilia Echeverría Falla y en nombre de la Academia Guatemalteca de la Lengua quiero presentar esta entrevista, cuyo objetivo es dar a conocer a un personaje muy connotado, un académico connotado, su tarea y el aporte a la sociedad guatemalteca. Con nosotros, don Francisco Pérez de Antón. Le agradezco mucho por recibirnos, don Francisco. Antes de comenzar, me gustaría dar un vistazo a su vida profesional y académica. Nació en Soto de Caso, Asturias, España, en 1940, pero a los 25 años se nacionalizó guatemalteco. Es miembro de la Academia Guatemalteca de la Lengua y es miembro de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Es ingeniero agrícola, economista y empresario, pero a mediados de los 80 dejó los negocios para dedicarse a su pasión, la escritura. Desde entonces ha sido periodista, catedrático y escritor de decenas de libros. Además obtuvo el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en el 2011 y es doctor honoris causa de la Universidad Francisco Marroquín y de la Universidad San Pablo de Guatemala. Entre sus obras se encuentran, diré no todas, algunas, se encuentran Ética de la Libertad, Chapinismos del Quijote, La Guerra de los Capinegros, Hombre Adentro, El Sueño de los Justos, Callejón de Dolores, Cisma Sangriento, La Corrupción de un Presidente sin Tacha, Heridas tiene la Noche, etc. Y su más reciente título, El Crimen de la Magistrada, publicado en 2023. La escritura es una de las expresiones más hermosas del espíritu humano y los buenos libros son faros que alumbran nuestra travesía y destierran las tinieblas de la ignorancia y de la falta de libertad. Don Francisco, como vimos, usted es un autor de muchos títulos. ¿Cuál es el método para ser un escritor tan fructífero? Ahora sí, esa sí es una pregunta difícil. No sé cómo contestarla. A mí todo lo que suele llamarse inspiración, para mí es trabajo, nada más que trabajo. Pero las ideas me vienen muy desordenadas. Por lo general lleno cuadernos y cuadernos de notas, de ideas, de prefiguraciones de personajes, de escenas, etcétera, ¿no? Y no sé qué va a salir de ahí. Parto siempre de una idea muy elemental o de una pregunta que me suelo hacer, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que si no pudiera escribir, me moriría. Lo hago todos los días. Sábados, domingos, feriados, todos los días escribo entre 6 o 7 horas. No siempre todo lo que escribo merece la pena conservarse. Y no siempre estoy escribiendo. Puedo estar leyendo, puedo estar investigando, puedo estar haciendo otras cosas, porque escribir no es solamente el hecho físico de escribir, sino de pensar y hacer asociaciones de ideas, etcétera, ¿no? Pero sí, cuando escribo es cuando más disfruto. Es extremadamente divertido. Sin eso me moriría, sí. Los personajes de varias de sus novelas viven y se desenvuelven en Guatemala. ¿Qué le llama la atención del país y por qué escribir sobre él? Bueno, lo que me llama la atención de Guatemala es que llevo 60 años en Guatemala, de manera que ya no me llama la atención prácticamente nada. Me pudo llamar cuando tenía 23 años y aterricé en Guatemala la primera vez, el shock cultural, el shock ecológico. La ecología es tan diferente aquí a la de Europa y concretamente a la de España. No, lo que pasó fue lo siguiente, que yo dejé los negocios y dije voy a dedicarme a escribir. Y me apetecía me atraía más escribir novela que otra cosa, ¿no? Siempre he escrito, desde antes de los 23 años, lo que pasa es que nunca había publicado. Con eso agarré el músculo y el hábito de escribir, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno,
yo descubrí un método que en inglés se llama flow, flujo, y que consiste en escribir lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Y escribir, y aunque no tengas nada que escribir, escribe. No tengo nada que escribir, esto es una estupidez lo que estoy... Pero el secreto está en seguir escribiendo. Y en algún momento el cerebro reacciona y se le empiezan a ocurrir cosas. Y no es broma. La verdad es que es un método que funciona. Las mañanas en las que no tengo nada que hacer hago ese ejercicio. Cada vez menos, porque cada vez me cuesta menos ponerme a escribir sobre un tema y desarrollarlo, ¿no? Durante estos 60 años he conocido el país de arriba abajo. He conocido toda clase de gentes. Estaba en toda clase de círculos. No estoy presumiendo ni siendo vanidoso, que conste. Que conste. Pero el hecho de ver fundado y dirigido una organización que de un empleado solo, que era yo, a una corporación de 4.000 personas, no solamente en Guatemala, sino también en Centroamérica, pues te dice que bueno, la experiencia ha sido larga, ¿no? Pero es que además estaba en los círculos de poder, en los círculos de empresarios, estaba cerca de los poderes, de los presidentes, del ejército, de los gobernantes, etc. He conocido las esferas académicas, he conocido el campo, he conocido la ciudad, he conocido a la gente de los pueblos, a los indígenas, etc. De manera que tenía un cúmulo de información muy grande y había vivido experiencias terribles y muy buenas. Y dije yo, bueno, pues creo que aquí hay material para seguir escribiendo novelas, aventuras, historias que les guste a los guatemaltecos. Escribo para Guatemala y escribo para los guatemaltecos, porque mis emociones con el tiempo se han convertido en emociones guatemaltecas, es decir, yo siento como cualquiera. Naturalmente mi cultura es española, allí me crié, allí llegué a los 23 años de mi juventud y eso pues es imborrable, ¿no? Pero después de todas estas experiencias de la historia del país durante los últimos 60 años de guerras, de la introducción del dinero ilícito en el poder, del derrumbe moral del sistema de justicia, tantísimas otras cosas que no solamente las hemos catado en la universidad, sino también en primera persona, etcétera, pues me daban suficientes datos como para decir, bueno, tengo para escribir hasta el fin de mis días. Al entrar la lengua castellana en América se produjeron nuevos conocimientos y hubo que nombrarlos, construir neologismos, mestizajes, tabaco, papa, cacahuete, frijoles, maíz, tomate. El mismo fenómeno ocurrió cuando el griego se asimiló al latín y cuando del latín se desgajaron las varias lenguas romances. Uno de los rasgos que más me gustan de sus novelas es la capacidad de adaptarse a los giros chapines, a los chapinismos, sin perder la elegancia del estilo. ¿Cómo desterrar el mito de que los guatemaltecos hablamos re mal? Si el español de aquí goza de rancio abolengo, de alcurnia, como dice usted en los chapinismos del Quijote, ¿por qué los guatemaltecos no valoramos nuestro idioma o nos sentimos de menos respecto a otros países? Hay un estrato social que habla un magnífico español, con un léxico rico, con expresiones propias, con chapinismos del Quijote, etcétera, ¿no? Pero yo diría que hay una proporción muy alta que se defiende con 2.000 palabras. Este es el problema. De manera que cuando tú dices, ¿por qué los chapines o los guatemaltecos? No son todos los guatemaltecos, no. Ese estrato social culto y estudiado y tal, puede alguien decir eso, pero realmente la explosión demográfica vino a dificultar la educación, la enseñanza, ha sido muy, y sigue siendo muy difícil. Y realmente es pobre la educación, en ese sentido es pobre, pero en otros niveles, en estos niveles sí, el guatemalteco, yo lo noto porque, claro,
Me pongo, al principio me costaba, después ya no, pero al principio me ponía a hablar con ellos, no me entendían. Parecía que estuviera yo hablando en el Swahili o en turquestano, no sé, pero no me entendían. Tenía que bajarme a un nivel muy, muy bajo para poder comunicarme, por ejemplo, en el campo, por ejemplo, con los empleados en las granjas de pollos y todo esto, ¿no? Naturalmente, cuando subes el nivel, no. Subes el nivel, la gente te entiende y nos entendemos como si tú hablaras el castellano que yo hablo. Lo único que cambia es la música, pero la letra es la misma. Sí. Sus novelas se han basado, por ejemplo, en la crisis de 1929, en el conflicto armado interno, etc. ¿Por qué se enfoca sobre todo en tiempos de crisis para el país? Porque si examinas el género novelístico, la buena novela suele tener como yema, como centro, una crisis personal, una crisis política, una crisis económica, una crisis amorosa, porque si no las novelas resultan muy aburridas, ¿no? Yo realmente no elegí eso. Digamos, yo he escrito 2 trilogías, ¿eh? Una es la trilogía histórica, que termina con El Callejón de Dolores, y otra lo que llamo la trilogía contemporánea, que es esta, ¿no? En esta trilogía contemporánea yo no empecé tratando de poner como telón de fondo de mis historias, de mis ficciones, crisis. Pero yo vengo en 1963, la guerra acaba de empezar, 3 años, y me paso 33 años en guerra. ¿Cómo no voy a poder escribir sobre eso? ¿Cómo no voy a escribir sobre eso si ha sido un hecho fundamental en la historia de Guatemala y que pesa en la conciencia de los guatemaltecos? El segundo tomo, el segundo volumen, tiene que ver con la llegada del dinero ilícito a los poderes públicos y a los sectores privados, que afecta enormemente eso. Bueno, pues sí, tenemos ahora una crisis, que es la crisis del narcotráfico encima, pero vamos, no fue esa mi intención de que fueran ya 2 crisis, y la tercera tampoco es culpa mía, pero es un tema interesante que a mí me parecía que los guatemaltecos todavía no habíamos traducido ni comprendido del todo. A mí me dicen sobre el crimen de la magistrada ahora en los clubs de lectura, en los colegios, en las universidades, donde me llaman para que vaya a ampliarles a los chicos y las chicas que han leído la novela, y están fascinados porque, a pesar de que han vivido la crisis del sistema de justicia, no lo habían acabado de asimilar, tal y como se puede hacer en una novela de ficción. Y habían descubierto un mundo en la novela de ficción. ¿Por qué sucede eso? Porque la información nos llega por pedacitos, ¿eh? Hoy la magistrada no sé qué, mañana el magistrado no sé cuánto, dentro de 3 días... Pero no se ha reunido eso hasta que la ficción, no llega a describir ese proceso. No llega nunca a alcanzar a los lectores en la misma dimensión que lo hace la realidad. Ese es el asunto. Mario Vargas Llosa llama esto la verdad de las mentiras. Tú creas una mentira para contar una verdad, para decir una verdad. Claro, la gente no se va a meter en un rollo de un ensayo largo sobre la crisis de la justicia y ese tipo de temas, ¿no? Pero sí se meten en estos otros. El asunto es personalizar todo eso en personajes de ficción, por supuesto, en hechos ficticios, pero saqueando la realidad, ¿no? Por ejemplo, el título de El crimen de la magistrada. Me dicen, es que usted es un pícaro, porque resulta que le puso un título ambiguo. Es muy provocador. Sí, pero es ambiguo. ¿Quién mató? ¿Fue la magistrada la que hizo el asesinato o fue ella la asesinada? Ese tipo de cosas, ¿no? Describir en un volumen de 300 páginas cómo se ha corrompido el sistema de justicia, pues sí lo puedes llamar una crisis, pero que yo recuerde, Cecilia, ni un solo momento de mi vida en Guatemala ha dejado de haber una crisis o 2 juntas, ¿verdad? Vivimos entendiendo por crisis un proceso de cambio.
Desde la firma de la paz hasta nuestros días, 26 años, 25 años, 26 años, hemos tenido otras crisis y se han olvidado. Por ejemplo, después de la firma de la paz viene una etapa de violencia terrible, de secuestros, especialmente de jóvenes, de chicas jóvenes, ¿verdad? Asesinaban incluso a la Pantoja y negociaban, cuando la Pantoja ya estaba muerta, negociaban todavía la devolución de la Pantoja, simulando que todavía vivía, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir. Sí, y eso es lo que dice Tolstoy, me parece, que las familias felices no son argumento de una novela. Claro que no. Claro, no. Siempre tiene que haber tensión, sí. Siempre tiene que haber crisis, tiene que haber conflicto, siempre tiene que haber ese tipo de cosas, si no, el page turner ese que se dice, eso no va a existir. A las 20 páginas te tira la novela, deja ahí tirada, ¿no? ¿Para qué me gasté la plata en esta cosa? Usted trabaja 8 horas diarias como escritor. Su esposa me decía que a veces más. ¿Cómo mide el éxito de un día de trabajo? ¿En números, en páginas, en palabras, en personajes o en capítulos? En ninguna de esas cosas. No cuantifico. O sea, al final del día puedo sentirme cansado, puedo sentirme frustrado o puedo sentirme feliz. Me siento feliz si he terminado una tarea, si he resuelto un problema, ¿verdad? Porque eso es lo más difícil de la ficción, crear ese universo alrededor de ti, ¿verdad? De personajes ficticios, de hechos ficticios y tal. Escribir una novela es un trabajo muy, muy arduo, muy duro. Tienes que tener la novela 2 años. Esta de La Magistrada me llevó 1 año, pero, por ejemplo, El Callejón de Dolores fueron 2 años. En esos 2 años tienes que llevar la novela todo el tiempo aquí, día y noche, porque si te apartas, te quedas completamente aislado de los personajes, de los hechos, y cuando regresas es dificilísimo volver otra vez, volver a empezar de nuevo, ¿no? De manera que me satisface cuando resuelvo algún problema de la trama, por ejemplo, o descubro algún rasgo especial de alguno de los personajes de ficción, o se me ha ocurrido una escena nueva, o algo por eso. Todo eso lo he escrito, ¿no? Y luego tengo que volver otra vez, porque son 300, 400, 500 páginas de cuaderno. Es decir, si el libro va a tener 300 páginas, lo más seguro es que tengas que escribir 1000 páginas a mano, ensayando, haciendo ejercicios, trayendo personajes. Por ejemplo, yo recorto de la prensa, si es un personaje femenino, recorto fotografías de señoras o de jóvenes que salen en la prensa y las pego en el monstruo de cuaderno que tengo donde estoy escribiendo todas esas cosas. ¿Todo lo escribe a mano? Sí, escribo a mano y por supuesto en el ordenador, en el computador. La computadora es el último paso. Yo siento como que el flujo de la literatura es orgánico, es algo orgánico, no inorgánico del teclado, sino que te sale de la mano. Además escribo más rápido. Si me pongo a escribir en la computadora, entonces me sale un rasgo que detesto, que es sacar el texto perfecto. En cambio, si lo hago a mano, puedo tachar, puedo hacer y tal, y poniendo cosas al margen, etcétera, ¿no? Hasta que tienes suficiente datos y dices, bueno, hasta aquí. Hasta aquí. Ahora voy a empezar a escribir. Y eso es lo último que hago. El escritor un poco es un personaje un tanto paranoico, porque tiene que ser varios personajes. Tiene que ser, primero, un creador. Y el creador, pues el que llevas dentro, es un personaje tímido, que se le ocurren cosas. Pero al lado de ese personaje está este otro que es el crítico, es el editor, y que le está diciendo, no seas idiota, eso es una pendejada, ¿cómo vas a escribir esa tontería, ¿no?
y tienen que estar luchando los dos. El secreto está en apartar a uno mientras el otro funciona. Mientras está el editor no puede entrar el artista. Pero el último de todos, el último personaje, el tercero, ese es el literato de verdad. Ese cuando ya has terminado, ya no el primer manuscrito, sino que ya lo has corregido, ¿verdad? Entras a poner belleza en el texto. Entras, pues eso, a poner chapinismos, a darle toques poéticos a la prosa, a hacer a los personajes más dicharacheros, más divertidos al hablar, no tan aburridos. Pero es la que menos dura, es la más, para mí la más fácil, pero es la que menos dura. De manera que sí, hay días que termino cansado, porque los tres me están agotando, me están fastidiando, me están mezclando las cosas y no siempre el cerebro funciona bien. Cuentan que una vez le preguntaron a Miró, maestro, ¿cuál es el éxito de su pintura? Y él respondió, un poco de talento, orden y constancia. Yo pinto todos los días. ¿Qué es más necesario para un escritor? ¿La constancia, el talento o la imaginación? Yo tengo una fórmula, veo que se parece mucho a la de Miró, porque además yo creo que no tiene ningún secreto, ¿verdad? El éxito en la vida en general, por supuesto como escritor también, pero en general para mí ha sido siempre el trabajo, fundamentalmente mucho trabajo, la perseverancia, ¿verdad? Y yo diría que el entusiasmo, ¿verdad? No perder el entusiasmo de lo que estás haciendo, el gusto por tu profesión. Yo he pasado diría que por bastantes profesiones, y en todas he sido entusiasta, y en todas he practicado el trabajo, la perseverancia, y siempre digo lo mismo, yo talento no tengo mucho, lo que sí tengo es voluntad de trabajo, de esfuerzo y de constancia, de no ceder, de no apartarme del objetivo que me he trazado. Yo creo que no hay fórmula mejor para el éxito, y eso significa una cosa muy importante, que no hace falta ser muy listo para tener éxito. Es como ganar dinero. Ganar dinero es fácil, relativamente fácil. Unos ganarán más, otros ganarán menos, pero es fácil ganar dinero. ¿Sabe qué es lo difícil? Ahorrarlo. Conservarlo. Ajá. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Sí. Bueno, el español tiene muchos retos porque se ha convertido en una lengua puntera. Cuenta con 600 millones de hablantes, es lengua oficial en más de 20 países, pero se precisa poner el foco en la educación, en aumentar los recursos para que se destinan a ella y mejorar el idioma que se habla en las redes sociales. ¿Cree usted que la Academia Guatemalteca de la Lengua tiene un rol importante en esta tarea? ¿Qué podríamos hacer desde la Academia para mejorar la salud del idioma en nuestro país? Sí, naturalmente la Academia tiene un papel importantísimo en esto, ¿no? A mí me molesta muchísimo ver cómo solamente no digamos en el lenguaje oral de todos los días, sino en los anuncios que veo en las calles, en las carreteras, cómo va aumentando el nivel de inglés. Probablemente el marketing tiene algo que ver con esto, es decir, yo voy a poner este anuncio en inglés porque voy a dirigirme a las personas, a los guatemaltecos bilingües, ¿verdad? Pero esto está destrozando completamente el nivel de comunicación. De manera que sí, la Academia de la Lengua tiene en ese aspecto mucho que decir y mucho que hacer. En España está sucediendo lo mismo, está penetrando los eslogans, los lemas y todo esto es en inglés. Los dichos, la gente pareciera que es más lista si dice ciertas palabras o ciertas expresiones en inglés. Nosotros podemos en la Academia hacer muchas cosas al respecto, ¿no? Pero claro, tiene que haber receptibilidad de quienes usarían esos términos o esas voces o esas expresiones como deberían usarse en vez de decirlas en inglés. Lo de las redes sociales no tiene solución, me parece. A no ser que surja un movimiento que dentro de ellos mismos que descalifique ese tipo de cosas y que inhiba
a los practicantes de todas esas expresiones y frases, a mí me han metido, yo no estoy en ninguna red social, pero resulta que en los últimos 6 o 7 días me han metido en mi correo una cosa que aquí hay 5 asuntos que le interesan, o no sé qué. No. He abierto una vez esa cosa, y es de vergüenza. La verdad es que es de vergüenza, no solamente lo mal que se expresan, sino las tonterías que dicen. Dicho esto, ¿qué puede hacer la academia? Nada. Nada si la situación continúa como está ahora. Porque para hacer estas cosas se necesita dinero. El dinero tiene que nacer del sector público, de esas personas, de esos dirigentes que tienen conciencia cultural. A nosotros en la academia nos dan 4 pesetas, 4 centavos nos dan al año. ¿Qué puede hacer la academia? Nada, no puede hacer nada. Por mucho que tú te esfuerces y la directiva se esfuerce y los demás académicos nos esforcemos, estamos siempre listos para esas cosas. Llevar masivamente esa mejoría en la comunicación, porque la clave no es si es español o es inglés, es la buena comunicación. Eso requiere pues, un esfuerzo concertado, el gobierno, la academia, el sistema de cultura, el ministerio y tal. Pero si los maestros no se quieren educar, como hemos visto que no quieren educarse más, que cómo va a ser eso de recibir más cursos, estamos perdidos. Estamos en un estatus, ojalá que el nuevo gobierno o los próximos gobiernos cambien de opinión. Pero si el caso de tener a la academia en los huesos es un indicio de cómo están las otras cosas en los otros medios de comunicación. Aparte de que provoca un crecimiento de la desigualdad, porque resulta que los que se siguen educando bien son los que pueden pagar la educación, los otros no. Es un drama. Justamente la siguiente pregunta iba en torno a esto, que el español, la fuerza del español se ve debilitada por algunas tensiones lingüísticas. Basta, por ejemplo, con leer cómo escriben algunos en las redes sociales o cómo transmiten algunas noticias en los medios. Basta con eso para convencernos del trato despiadado y cruel que tienen algunos con nuestra lengua materna. La inteligencia artificial también supone un gran desafío. ¿Le parece que el modelo actual de educación superior está a la altura de los retos del aprendizaje del idioma? ¿Y cómo podría colaborar en esta tarea la Academia de la Lengua? Si las universidades no sienten esa necesidad, no van a llamarnos nunca, no van a tocar nunca la puerta. Pero a mí me parece que ese sería un ejercicio notorio de mejoría, de que la academia participara en los programas de las universidades en determinados puntos concretos. Yo he sido presidente de una universidad guatemalteca y sé lo que es esto. He estado de asesor de tesis, en cosas de estas, ¿no? Y el problema quizá no sea tanto el idioma, sino la comunicación, la mala comunicación, lo difícil que es encontrar un patojo o una patoja que está escribiendo su tesis de graduación y que sea coherente y consistente en lo que dice, ¿no? Que haya párrafos que uno no entiende. Yo creo que ni quien lo escribió lo entiende, ¿no? No sé qué más puedo decir, pero yo sí entiendo que ese tipo de colaboración entre la academia y las universidades sería importantísimo, ¿no? En el sentido de que hay que seguir educando en la comunicación y en el lenguaje, aún a los mismos universitarios. ¿Cómo va a sacar usted buenos abogados si no pueden expresarse bien? Y a veces no solamente... No saben redactar, falta de ortografía. Sí. Bueno, cada año muchos guatemaltecos esperamos con ansias la Feria del Libro, Filgua, para ir como a una especie de cita a ciegas a encontrarnos nuestras siguientes historias. Usted es el autor de a la que dedica la 21ª edición de Filgua este año.
¿Qué busca Francisco Pérez de Antón ordinariamente en Filwa? ¿Y qué va a cambiar ahora en esa búsqueda, siendo usted el personaje homenajeado? A mí, bueno, yo en primer lugar me siento honradísimo, me siento muy feliz, como no voy a estar feliz de todo eso. Me alegra enormemente el progreso de Filwa desde que los primeros tanes se hicieron en el Parque de la Industria, hasta ver cada año verdaderos gentíos en la exposición de libros y de empresas editoriales. Yo voy todos los años ahí, ¿verdad? Y siempre voy a dar alguna charla o voy a firmar libros o cosas. Cada día veo más gente, lo cual me entusiasma muchísimo, ¿no? Su lema de hagamos un país de lectores, ¿verdad? Es fenomenal, ¿verdad? Ellos mismos reconocen que aunque la velocidad no es la deseada, el número de lectores sigue creciendo, sigue aumentando, ¿no? A sabiendas de que la lectura, leer, nos hace mejores personas, mejores ciudadanos, etcétera, ¿no? De manera que siempre voy a la feria con entusiasmo. Este año voy con humildad, no sé, a mí estas cosas, como yo nunca las esperé, porque yo me dediqué a escribir porque sencillamente es una pasión que tengo desde los 13 años y que no pude practicar porque en mi familia me dijeron que si estudiaba filosofía y letras me iba a morir de hambre o terminar conduciendo un taxi, ¿verdad? Entonces, primero tuve que ganarme la vida, esa es la verdad. Primero tuve que ganarme la vida. Una vez que me ganar la vida, bueno, voy a escribir porque me gusta. No espero premios ni espero cosas de esas, ¿no? Pero bueno, yo, ¿cómo no me voy a sentir feliz? Claro que me siento feliz. He escrito 2 libros para presentar en la feria, digamos como una muestra de gratitud o de correspondencia o de devolver O sea, que son inéditos. Son inéditos, sí. Uno lo va a editar estos Sofos y es un libro de ensayos, ensayos políticos, ¿verdad? Y un intento de transmitir el pensamiento de la Ilustración, ¿verdad? Como fuente de ayuda para el progreso, la ciencia, la razón, la conmiseración con los semejantes, etc. Hay una serie de ensayos ahí, y luego otra serie de ensayos sobre la vida en general. Y luego he escrito un libro que ya está en prensa, en México, de relatos largos, relatos en la tradición de Stefan Zweig, por ejemplo, de Robert Conrad, o algunos de los largos de Guy de Maupassant, o de Edgar Allan Poe. No son cuentos, son relatos largos, relatos interesantes, que se llama El arte de burlar a la muerte. El arte de burlar a la muerte. Cuando los leas vas a ver por qué es el título, ¿verdad? Pero son 8 relatos largos que tienen su escenario en Guatemala, pero también en otros países: México, Salvador, Argentina, el Caribe, el Mediterráneo, y distintos siglos, distintas épocas, ¿no? Con objeto de ofrecer al lector pues un abanico de opciones de entretenimiento, ¿verdad? Y de reflexión, porque el libro se llama El arte de burlar a la muerte y otras inquietantes historias. Todas son historias inquietantes, van a crear inquietud porque yo no había pensado en esto, o yo no conocía esto, etcétera, ¿no? Es una forma de corresponder a esa generosidad tan grande del gremio de editores de libros de Guatemala, al permitir que mi nombre figure en el de la Feria del Libro de este año. Buenísimo. Y bueno, le iba a preguntar por el lema de Vamos por un país de lectores, que creo que sí se está haciendo realidad en los guatemaltecos, al menos por la afluencia de gente que hay en Filwa. Pero, ¿qué implica para usted, aunque creo que ya me lo dijo, que el país que le ha inspirado decenas de historias le dedique una feria? Yo creo que ya lo respondió, pero... Muchísimo. No, me genera en mí una gratitud enorme y una enorme alegría.
Ah, no voy a decir que por reconocimiento de mis obras y nada de eso. ¿Sabes por qué me produce una gran alegría? ¿Por qué? Por saber que mis escritos han llegado al corazón de los lectores, al corazón de los guatemaltecos. Que he podido emocionarlos, que he podido interesarlos, que he podido entretenerlos, que se han divertido haciéndolo y que se han visto reflejados en el libro. Eso para un extranjero, para una persona como yo, sí, era difícil. Pero como te digo, 60 años de vivir en Guatemala me hacen partícipe de los sentimientos de los guatemaltecos. Haber logrado eso, haber logrado empatar con los sentimientos de los guatemaltecos y permitirme llevarles trozos importantes de su historia. Decir, ahora entiendo por qué esto. Ahora cada vez que voy al antiguo la veo de otra manera. Ahora cada vez que veo una ruina. Ahora sí que yo no sabía esto de por qué Ubico había llegado. Cuando el Callejón de Dolores es toda la etapa previa de Ubico. Pero yo no iba a escribir sobre Ubico porque de Ubico todo el mundo sabe de todo. Pero del periodo previo no, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, cuando me lo dicen, para mí no hay... pago mejor que alguien que me encuentre en la calle y dice, me gustó su libro. Y me lo dice así, se va, pero no dice más que eso, me gustó mucho su libro. ¿No? Eso es impagable, como las, sí, a mí como me las ayuda... tarjetas Mastercard. A mí me ha ayudado el Callejón de Dolores a entender muchas cosas de mi familia, bueno, de lo que supuso la crisis del 29 para todo el mundo, pero también en mi familia, cosas que no entendía y que a la luz del libro he logrado como comprender mejor. Seguramente. Sí. Qué año tan terrible. Sí, que todo confluyó en ese año. La plaga de chapulín, de langosta. El Santiago. La mitad de las cosechas de maíz y de trigo perdidas. 2 huracanes, una tormenta tropical, la erupción del volcán Santa María. Y por si fuera poco, encima se cae el avión en medio y se llama... fue un año terrible, como que todas las fuerzas malévolas del universo se hubieran concitado en el país para fastidiar, para fregar. Terrible, terrible ese año de 1929. Yo tengo un tío abuelo que estaba estudiando en Alemania, es pintor, bueno, fue pintor, y se dedicaba al arte, a pintar, y viajaba, estaba en Berlín visitando pues esa nueva vanguardia de pintura y conociendo, después colaboró con Rivero en los murales de México. ¿Ah, sí? Sí. También trabajó en la construcción del Empire State Building, porque él estudió arquitectura en Dartmouth. Y en la crisis del 29 tuvo que venirse a Guatemala a administrar las fincas de la familia y se fueron todos a vivir a la finca. Bueno, pasado unos años él... Las de Caín. Sí, no, sí. Él descubrió que lo suyo no era administrar fincas y que se sintió llamado al sacerdocio, pero ya con 53, 54 años, y se fue al seminario a Estados Unidos. Yo es que escribí un artículo sobre él. Entonces, por ejemplo, si uno no entiende la crisis del 29, no entiende esos cambios tan radicales en la vida de una persona. Claro. No, eso es así. Había corrupción en el gobierno de Chacón. De Chacón. La novela la publiqué, no sé, hace 12 años o 13 años o algo por el estilo, y un día en un cóctel o alguna reunión aparece una jovencita y me dice, usted habló mal de mi abuelo. Y yo, ¿y quién es su abuelo? Mi abuelo era el general Chacón y escribió una novela y lo dejó mal. Y le dije, mire, lo siento mucho, pero yo lo que sé de su abuelo es de leídas, porque no le conocí personalmente, igual que usted. Usted quizá tiene mejor conocimiento del que yo, porque a fin de cuentas hay una tradición familiar oral que le van diciendo. Pero esto fue lo que salieron en los libros, en la prensa, y le puedo asegurar
que de esos 2 años que invertí en la novela, probablemente uno me lo dediqué a investigar. Porque si hay algo en lo que pongo muchísimo cuidado, es precisamente en eso, en que los datos históricos sean tan precisos como en un libro. Un historiador no puede contar lo que yo cuento. Un historiador lo que hace es contar la historia oficial. Primero, los terremotos del 17 y el 18. Segundo, no pandemias, pero sí las endemias que... Bueno, y la fiebre española, que no la menciona, pero que también fue también seguramente una gran sacudida. Fue la gripe española. La gripe española. ¿Sabes por qué la llamaban gripe española? Sí, he oído, pero ahora no recuerdo por qué. No era porque hubiera surgido en España. ¿Porque la trajo algún español? ¿O? No, tampoco. Fue la cosa más estúpida que te puedas imaginar. Resulta que España, como no estaba en la guerra, no había estado en la guerra del 14-18, era el único país que podía... España no participó ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, era el único país que podía enviar noticias sin censura al exterior, porque los otros medios de comunicación no confiaban en la información que venía de Alemania o de Francia, Inglaterra, porque estaba totalmente sesgada, ¿no? Entonces empezaron a informar desde España de la gripe que estaba afectando a toda Europa, pero como la noticia venía de España, pues la información buena y científica y todo, le pusieron el nombre gripe española. Era una especie de COVID y mató a muchísima gente. Sí. Pero bueno, ese sufrimiento que decía de los guatemaltecos, específicamente en ese año, porque es cuando acaba toda la prosperidad que había tenido el país desde el final de la Primera Guerra Mundial, con los precios del café que parecían no tener límite. Imagínate, el café llegó a $23 el quintal y costaba producirlo 2 o 3. Esto era el paraíso. Además tenemos esa cordillera, que da al Pacífico, que encima de ser un lugar extraordinario, ecológicamente hablando, porque dime tú qué país puede presumir de tener una barrera tan arbolada como esa de principio a fin del país, ¿no? Encima de eso, es un clima genial para el café. Bueno, pues aquí estaban los ríos de Babilonia, ¿verdad? Los ríos de leche y miel. No había que inventar nada, ¿no? Y de repente, en 9 años, ¡paf!, se cae todo al suelo, destruye todo aquel avance, toda aquella prosperidad, el ferrocarril, la aviación, todos esos elementos que componen la novela. Terrible, terrible, qué sufrimiento, qué caída. Sí. Bueno, Francisco, yo le quería preguntar ya para terminar, ¿hacia dónde va ahora el hilo conductor de sus historias? Aunque ya mencionaba que va a publicar 2 libros, pero ya están escritos, ¿verdad? Pero, ¿en qué está trabajando ahora? No, ahora me da un descanso. Ahora no estoy escribiendo, porque han sido 8 meses muy duros, saltando de un libro al otro, ¿verdad? Y escribiendo, y ordenando, y editando, y todo esto, ¿no? Pero siempre tengo en el tubo 3 o 4 cositas, ¿no? Pero no me gusta hablar de ellas porque luego no sé si las voy a... puede quemar. Las voy a dejar o voy a escribir, voy a trabajar sobre ellas. Pero lo que sí te puedo garantizar es que hasta el último minuto de mi vida seguiré escribiendo. Qué bueno. Eso es para nosotros un premio. Bueno, nosotros podríamos seguir tirando del ovillo al entrevistado, pero por hoy se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer a don Francisco por haber participado en esta entrevista y también le agradezco a todas las personas que nos están viendo. Recuerden visitar la página web de la Academia Guatemalteca de la Lengua y las redes sociales para poder acceder a contenidos como este. Hasta pronto.